paz de Dios pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios. Vamos a estudiar una vez más la escuela dominical. Yo te recuerdo que estamos en nuestro estudio acerca de los primeros cristianos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que ayude a nuestro corazón a entender su palabra y por supuesto que si la entendemos, entonces va a ser más fácil para nosotros poder obedecerla. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque estás con nosotros, porque nos amas y nos bendices cada día. Llena nuestro corazón, Señor, con tu presencia, con tu gracia, con tu ayuda, Señor, siempre presente en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de tener tu palabra, de poder estudiarla, Señor, de amarla, de atesorarla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a estudiar. Espero puedas tener tu Biblia a la mano. Si esto no es así, bueno, pues siempre están aquí las citas para que las puedas ver en cualquier otro momento. Y el día de hoy, el tema que vamos a estudiar es los primeros cristianos daban buen testimonio a los de su comunidad. Y bueno, vamos a ver cómo los cristianos primero estaban en una comunidad y por situaciones que no, ellos no planearon, fueron forzados a salir de esa comunidad, pero donde quiera que ellos iban, daban este buen testimonio a los que los rodeaban. Esto significa a los de tu comunidad. Tu comunidad hoy puede ser una y dentro de unos años, por situaciones de la vida, puede ser una completamente diferente. Pero siempre nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Y ahorita vamos a explicar también qué es un buen testimonio. Nuestra base bíblica ahora sí son varios versículos, todos del libro de los Hechos, Hechos 2:47, 4:33, 11, 19 al 26 y 16 del 2 al 4. Léelo para que tengas un panorama más amplio de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, una vez que ya lo has leído, vamos a recordar un poquito, algunas cosas de estas ya las hemos estudiado, otras no, pero bueno, tú lo puedes todo leer en el libro de los Hechos. Y esto creo que ya te lo había mencionado en alguna clase, la iglesia tiene que salir de Jerusalén porque comienza la persecución. La persecución, si tú te acuerdas, y yo creo que esta es una historia que debes de saber, pero si no la puedes leer en el libro de los Hechos, en los capítulos 7, 8, uno de los principales perseguidores de la iglesia era Saulo de Tarso. Por estas razones, bueno, y por otras, ¿verdad? Los judíos, perdón, son llevados a otras ciudades. Por ejemplo, Felipe, que es uno de los diáconos, es llevado a Samaria y ahí empieza a predicar el evangelio. Pero Felipe también es una persona que le habla del evangelio a un funcionario etíope. Y bueno, este hombre regresa a su patria y creemos que hasta allá es llevado el evangelio a través de este hombre, el etíope, que Felipe compartió el evangelio con él. Pedro es llevado a la ciudad de Jope, donde él le habla a un ciudadano romano, a un soldado romano, a un centurión y a su familia. Y ellos no solamente aceptan a Cristo, este hombre ya tenía un cierto conocimiento porque oraba, quizás con muchas limitaciones porque no tenía conocimiento claro, pero él oraba y daba ofrenda y lo hacía a lo mejor en sus pequeños conocimientos, ¿no? Pero cuando Pedro viene y le habla, le predica el evangelio a él y a su familia, sorry chicos, se me seca un poco la boca, eh, no solo reciben el evangelio, sino que son bautizados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, comienzan a incorporarse a la iglesia los gentiles. Acuérdate que antes habíamos hablado que la iglesia solamente estaba en Jerusalén, era conformada por judíos y todos hablaban la misma lengua, pero entonces empieza a, eh, a predicar el evangelio, a predicarse el evangelio en otras ciudades y otras personas que no son judías, que hablan otras lenguas, que están en otros lugares, son incorporadas a la iglesia y a estas personas que no son judías se les llamaba gentiles. No quiere avanzar. Bueno, cuando este informe llega a la iglesia de Jerusalén, ¿te acuerdas que hablamos de Bernabé la semana pasada? Bueno, pues es precisamente a Bernabé a quien la iglesia envía a alguna de estas ciudades para ver qué era lo que estaba pasando. Y Bernabé pues se goza mucho al escuchar que los gentiles también están recibiendo el evangelio. Pero hay una ciudad en particular
que es un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy. Una ciudad, ojalá que te aprendas el nombre, Antioquía. En esta ciudad empieza a predicarse el evangelio de manera pues muy fructífera porque mucha gente empieza a incorporarse a la iglesia en Antioquía y precisamente Bernabé, que estaba trabajando ahí con algunos hermanos, se acuerda de Saulo. Para esto Saulo, bueno, ya se había convertido al evangelio, pero Saulo se había regresado a Tarso, allá en su tierra, allí estaba Saulo, y Bernabé lo recuerda. Bernabé recuerda a Saulo y entonces Bernabé va a buscar a Tarso, a Saulo y lo trae a Antioquía. Y allí están Bernabé y Pablo trabajando en Antioquía por alrededor de un año. Pero entonces el Espíritu Santo habla a la iglesia de Antioquía y les dice que él ha elegido a Pablo y a Bernabé para un trabajo especial. Y comienza lo que ahora nosotros conocemos como los viajes misioneros. En el primer viaje misionero, bueno, pues precisamente Pablo y Bernabé van a plantar iglesias, a conocer otras personas, ciudades en todo el mundo conocido en ese entonces. Y la iglesia de Antioquía era una iglesia o era más bien la iglesia que financiaba económicamente, es decir, pagaron los viajes de Pablo y Bernabé, el viaje, al menos el primer viaje, después quizás veremos los demás, pero hablemos del primer viaje por ahora. La iglesia de Antioquía paga el viaje de Pablo y de Bernabé. Entonces, grábate muy bien este nombre, Antioquía, así se llamaba la ciudad, y fue precisamente en Antioquía donde a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos por primera vez porque se parecían a Cristo. Lo que decían, lo que predicaban, era lo que hacían. Por eso la gente dice, bueno, estos parecen como Cristo, se parecen a Cristo. Y por eso empiezan a llamarlos cristianos. De ahí se nos quedó ese nombre, ¿verdad? Entonces somos cristianos porque nos parecemos a Cristo. La iglesia de Antioquía era una iglesia generosa, como te decía hace un momento, era la que se encargaba de pagar los viajes, el primer viaje de Pablo, al menos hablemos del primer viaje, dijimos, era la que se encargaba de pagar, era una iglesia generosa, era una iglesia que amaba el evangelio, era una iglesia que amaba compartir con otras personas lo que ellos habían recibido del Señor. La iglesia en Antioquía fue una parte muy importante del primer tiempo, ¿verdad? De la proclamación del evangelio. Aquí está. Aunque tú no te des cuenta, la gente nos observa, la gente nos mira, todo lo que hablamos, todo lo que, cómo tratamos a las personas, cómo nos comportamos, y precisamente a eso que ellos ven se le llama testimonio. Tu testimonio manifiesta tus creencias, por ejemplo, ¿verdad? Si tú crees, vamos a poner un ejemplo, que tomar refresco no es bueno porque tiene mucho azúcar, bueno, pues tú no vas a tomar refresco. Pero si tú crees que tomar refresco, no tiene nada de malo y te puedes tomar 4 o 5 refrescos al día, esas son tus creencias. Te vas a comportar de manera que vas a manifestar lo que realmente crees. Vamos a poner otro ejemplo que no tenga nada que ver con comida. Por ejemplo, si tú crees que robar no es malo, si tú crees que robar no es malo, bueno, pues vas a robar. Si tú crees que desobedecer no es malo, vas a desobedecer. Si tú crees que mentir no es malo, vas a mentir. Tu testimonio manifiesta lo que crees y lo que haces, lo que dices, la manera como te comportas, eso es tu testimonio. La iglesia en Antioquía daba un buen testimonio, pero en general, cuando la iglesia estaba en Jerusalén, daba buen testimonio. ¿Te acuerdas que hemos hablado de que la gente quería pertenecer a ese grupo de la iglesia? Y el Señor dice, añadía cada día los que habían de ser salvos, pero el testimonio de la iglesia contaba mucho. Ahora la iglesia está en Antioquía, también en Jerusalén y en otras partes, porque la iglesia estaba creciendo y la iglesia está ahora en otras partes y la gente, sorry, ya me dio hipo, la gente sigue viendo lo que ellos hacen y ellos comparan. Ellos hablan esto, predican esto, pero se comportan de esta forma o sí concuerdan. Pero si, por ejemplo, yo digo cosas, yo digo, no mientas, no robes, no digas malas palabras, obedece a tus padres, pero yo no hago esas cosas que yo digo,
Mi testimonio no es bueno para las personas. El testimonio, recuerda, finalmente manifiesta lo que verdaderamente crees. Y, ay, yo no sé por qué no quiere avanzar hoy. Y fíjate bien lo que vamos a hacer para trabajar esta semana, porque al buen testimonio también se le puede llamar buen comportamiento o buenos modales o educación. Seguramente a ti tus padres te han dicho, ¿verdad? Di gracias, di con permiso, di por favor. Y cuando alguien no hace eso, decimos, está mal educado, no tiene educación. A un buen testimonio se manifiesta porque una persona es educada, es correcta, hace lo que está bien, hace lo correcto, tiene buenos modales, no dice cosas indebidas, no hace cosas indebidas, no pelea. El buen testimonio es muy importante porque la gente está viendo en ti a Cristo. Si tú no tienes buen testimonio, si tú peleas, si tú robas, si tú mientes, si tú dices malas palabras, si tú desobedeces, bueno, no eres cristiano. Puedes decir que vas al templo, puedes decir que lees la Biblia, puedes decir muchas cosas, pero realmente te comportas como verdaderamente piensas. Vamos a hacernos esta pregunta esta semana. ¿Qué es lo que los demás ven en mí? ¿Realmente los demás ven en mí a Cristo? ¿Ven a Cristo en mí, las demás personas? ¿O no ven a Cristo en mí? Mi testimonio es un buen testimonio, así como el de los hermanos de Antioquía. Imagínate hasta dónde llegó el testimonio que Bernabé fue a buscar a Pablo a Tarso. Tarso estaba muy lejos, muy lejos. Y Bernabé lo va a buscar. Y luego, después del viaje misionero, Bernabé y Pablo regresan a Antioquía y empiezan a informar, ¿verdad? Fuimos aquí, fuimos acá, fuimos acá, fuimos acá. Y la iglesia de Antioquía se gozaba con todo lo que estaba oyendo, porque era una iglesia que daba un buen testimonio. Lo que creía, lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que los demás ven en mí? ¿Realmente tengo un buen testimonio ante la comunidad que me rodea? Si tú tienes personas, por ejemplo, que no son cristianas, que viven en tu casa, habemos muchos, bueno, no es mi caso, ¿verdad? Pero que hay personas que no son cristianas y viven contigo en tu casa. Y cuando te ven, ven a Cristo, tienes un buen testimonio. Hay muchas cosas que podemos pensar, pero esta semana vamos a pensar muy conscientemente. Tengo un buen testimonio ante mi comunidad, ante los que me rodean. Eso es lo que vamos a trabajar en esta semana, ¿no? Y mira lo que dice nuestro texto. Oh, que este no quiere avanzar, ¿verdad? Con gran poder, ay, perdónenme, chicos, por favor. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. Ay, sorry, lo siento. Hechos 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio, porque lo que decían era lo que hacían. Cuando tú dices, pero no haces, no tienes poder. No hay poder, ni siquiera hay poder ni credibilidad. Nadie te cree. Pero cuando tú hablas y te comportas de la misma forma, entonces con gran poder puedes dar testimonio. No de ti, no de tus maravillosas ideas, sino de la resurrección del Señor Jesús. Eso es lo que damos testimonio, eso es lo que hablamos, eso es lo que importa, compartir el Evangelio, la vida de Cristo. Pero necesitamos poder. Y el poder viene cuando nuestras palabras y nuestras acciones realmente concuerdan. No el poder del Espíritu Divino, sino el poder de credibilidad, que la gente nos crea, ¿no? Que la gente nos crea. Bueno, pues eso sucede cuando nuestro testimonio es correcto. Entonces, chicos, vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor, Señor, yo necesito tener un buen testimonio. Yo necesito que la gente que me rodea no me vea a mí, te vea a ti. Que a través de mis palabras escuche tu mensaje, escuche el evangelio. Si hasta el día de hoy nosotros hemos sido unos buenos instrumentos, bueno, muy bien, sigamos adelante. Pero si el día de hoy nos hiciéramos un examen y dijéramos, no he sido un buen instrumento, he fallado, he dicho cosas y he actuado diferente.
Vamos a orar. Vamos a decirle hoy al Señor, transforma mi vida de tal manera que yo sea un instrumento en tus manos. Padre Celestial, aquí está la vida de los niños, Señor. Podemos pensar que son pequeños y que sus vidas todavía no son de utilidad para ti, Señor, pero sin embargo, para ti son tan útiles los niños en la proclamación del Evangelio. El comportamiento de los niños, las palabras de los niños, Señor, todo lo que ellos hacen, dicen, proclaman, Señor, es importante y los demás lo ven. Por eso te ruego que uses la vida de los niños, que demos buen testimonio a todos los que nos rodean, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Padre. Aquellos niños que viven con personas que no son cristianas, Señor, aquellos niños que sus padres no son cristianos, Señor, permíteles con su testimonio proclamar tu evangelio, Señor. Gracias, Padre. Gracias con todo el corazón. Gracias porque eres bueno, santo, perfecto. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, chicos, el Señor les bendiga. Yo soy la hermana Sheina. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós.